El feminismo en México ha representado en todo momento a la mujer y ha evolucionado de acuerdo a las exigencias históricas en cada uno de sus momentos por los que ha atravesado. En los últimos años del siglo XIX se comenzó a utilizar el término feminismo, pero desde un carácter culto e intelectual, donde el feminismo acuñaba el concepto de igualdad, capacidad intelectual y los derechos educativos. Así como el término feminismo evocaba características de carácter subjetivo propias de una mujer, la dulzura, la capacidad emocional y la superioridad moral, entre otras. El feminismo de fines del siglo XIX y principios del XX daba un papel secundario a la igualdad de derechos ciudadanos. La participación política femenina se veía si acaso como una realidad deseable, pero posible a largo plazo. La educación en el tema del feminismo lleva consigo un problema, la educación con los padres, porque todavía traen consigo una educación de antaño difícil de guiar para el propósito de una igualdad de género. Los estilos de crianza con los papás aún no traen esa cultura, la están aprendiendo, pero aún no traen la cultura de prevenir la violencia de género o de evitar la violencia de género dentro de casa. El feminismo hoy en día se enfrenta a las críticas de todo nivel, familiar, social y de carácter público, y es que se le ha asociado con movimientos que defienden los feminicidios, la violencia intrafamiliar y la violencia de género, entre otras cosas. Lo que no cabe duda es que entre sí se han apoyado y han sabido caminar hacia un rumbo más certero y capaz de contener esas críticas. Como los casos de feminicidio, lo que estamos encontrando es que las fiscalías no todos los están investigando con una perspectiva de género, que implica identificar si hubo relación de poder, si hubo quizá una motivación que pudiera llevarnos a pensar que ese asesinato de la mujer fue por motivos de género. Y al no tener ese registro, pues simplemente se pierde justo el saber qué fue lo que motivó a los asesinatos. Gracias a que el tema del feminismo se ha generalizado casi en todo el planeta, las cosas parecieran más fáciles, pero no es así. Recordemos que antes de que comenzara a emplear el término del feminismo en México, las ideas de emancipación de las mujeres se manifestaban a través de varias revistas femeninas aparecidas en la Ciudad de México a partir de la década de los 80 del siglo XIX, que buscaban ampliar los horizontes culturales femeninos y enaltecer el papel de esposa y madre de familia. Hoy en día, gracias a los medios de comunicación, la penetración de este mensaje del movimiento feminista en México toma fuerza y se concentra entre uno de los temas prioritarios dentro del gobierno y de las cámaras legislativas. Tal es el caso de la Ley Olimpia, que comenzó con una mujer que levantó la voz en contra de uno de sus agresores en redes sociales, hasta tomar forma y convertirse en ley. En este marco, la violencia contra las mujeres no ha sido una excepción y ha resultado persistente. De acuerdo con datos del 2016 en México, 66% de las mujeres, aproximadamente 30 millones de los 46 millones de mujeres residentes de 15 años y más, han padecido al menos un incidente de violencia en alguna de sus manifestaciones, física, económica, emocional, sexual o de discriminación, en el espacio laboral, escolar, comunitario, familiar o con su pareja. En las escuelas se está fomentando los usos y costumbres para una convivencia sana, donde prevalezca el respeto hacia las niñas y niños. Cuando ven en casa que hay violencia o que el papá o el tío tiene violencia para con su mamá, para con su tía, los niños levantan la voz y dicen: mamá, a la mujer se le respeta, o papá, a la mujer se le respeta, o no se le pega. Dentro de los juegos de los niños también se fomenta esta situación, que cuando están jugando se les respeta a todos, independientemente del sexo, se les respeta y lo aprenden, y se le hace se enfatiza más en las niñas, ¿no?, para prevenir precisamente la violencia de género. En este sentido, el movimiento feminista en México ha sido un movimiento que a lo largo de 5 décadas se ha transformado en un actor con fuerte influencia en distintos planos del propio ámbito político, además del social y cultural. Los días
25 de cada mes hacemos referencia a la prevención de violencia de género, se llama el Día Naranja, y hacemos actividades con carteles, a las niñas y los niños llevan alguna prenda naranja que hace referencia precisamente a la prevención de la violencia de género. Entonces, con carteles, frases, actividades para ir educando y fomentar la cultura de la prevención de violencia de género. Los logros del feminismo en este trayecto han sido numerosos, sustantivos e incuestionables, y han posicionado al movimiento por casi medio siglo como uno de los actores más consistentes y protagónicos, tanto en el ámbito nacional como en la capital. En este proceso, el tema de la violencia de género ha sido uno de los más persistentes desde los años 80, pero indudablemente ha cobrado presencia y vigor en el transcurso del siglo XXI, con la intensificación de la violencia generalizada en nuestro país desde el 2007. Momento de inflexión en el aumento desmedido de la violencia de género y con el creciente acceso de las mujeres a la vida pública. Las autoridades no tienen un protocolo claro de cómo atender estos casos, y eso puede implicar pues que muchos casos a los que se les tendría que dar un seguimiento puntual para evitar que la violencia escale, pues se dejan, digamos, como en el cúmulo de noticias que reciben las fiscalías, y por tanto pues se dejan de atender. De todo lo antes expuesto se derivan numerosas preguntas, reflexiones y también ciertas certezas que no es posible condensar en un espacio reducido. Lo que queda por ello es anunciar algunas de las cuestiones que resultan más significativas a la luz del proceso aquí analizado. Lo primero es insistir en la particularidad del movimiento feminista de esta segunda década del siglo XXI, en su clara diferenciación de los feminismos anteriores, con respecto a los cuales se muestra como un nuevo actor, con lenguaje, estrategias de acción y formas de comunicación muy propias que definen su singularidad. El feminismo no puede y no debe construir a los hombres como sus enemigos naturales. Esta es una reflexión que nos lleva a preguntarnos sobre la posibilidad y viabilidad de vislumbrar una suerte de proyecto común en el mediano o largo plazo, donde puedan confluir al menos algunos de los feminismos hoy vigentes en nuestro país.